En esta tarde de sorpresas me permito solicitar la venia de todos ustedes para celebrar la memoria de alguien que mencionaron ya, de Luis Rafael del Castillo Morales, abogado patriota, hijo del magnífico orador de grandes multitudes, Luis Conrado del Castillo, y también a la memoria de don Rafael Herrera Cabral, quien por muchos años se rogó la defensa de muchos casos de la conciencia de los dominicanos. Ambos hijos a mejores tierras. El espíritu de caudillo de nuestro común amigo, licenciado en Derecho de los fecundos previos del Cibao, Eduardo Jorge Prats, ha tenido la audacia de convocarnos a celebrar la puesta en circulación de un grueso volumen que mis amigos hacen gracias jurídicas en un libro que aparece en lengua extraña, Liber Amicorum, esto es, en el latín más clásico. A los dos amigos ausentes, el 19 de marzo de 1966, don Rafael Herrera publicó en su periódico un pequeño editorial sobre la ocurrencia de un hecho que calificó de esfuerzo laudable, esto es, la noticia de la aparición de una empresa editorial que se especializará en publicaciones de libros de derecho, algo que él identificó como hecho verdaderamente extraordinario. En ese entonces, mi compañero de bufete y amigo, Luis Rafael del Castillo Morales y yo, nos habíamos unido en la creación de Capel Dominicana, que era el apócope del nombre de la tremenda empresa creada, Editorial Castillo Pellerano Dominicana S.A., la cual se lanzó a ruedo con su primer bestseller, La Guía del Abogado. He querido traer el recuerdo de estos aconteceres porque creo que si no hubiera sido por la coparticipación moral de mi amigo Luis Rafael del Castillo Morales, hoy no estaríamos reunidos tratando de poner en circulación el Liber Amicorum que nuestro querido Eduardo Jorge y sus secuaces dedican a mi esfuerzo sobre un derecho constitucionalmente difuso. Cuando a mediados de 1845 el entonces gobierno dominicano decretó la recepción y asimilación voluntaria de los códigos franceses de la Restauración, produjo un hecho inédito en la historia del mundo, algo extraordinario. Lo cierto es que la adopción voluntaria de los códigos y consecuentemente la adopción de la doctrina y de la jurisprudencia francesas en ese entonces no se produjo voluntariamente, vino implícitamente con ellos, fue una compañera inseparable de los textos. Lo cierto es que los dominicanos pudimos contar desde el inicio con la labor creativa de la jurisprudencia francesa, que a la sazón ya se había producido en torno a sus leyes y comentarios de sus autorizados juristas en relación con las soluciones dadas a los casos particulares. No relato la labor de Ediciones Caperdón para no hacer más largas estas palabras. Todos los abogados aquí presentes y los que todavía estudian la conocen ampliamente. En cuanto al objeto de este acto, Rafael Herrera agregó que la edición de libros de derecho en esta república es algo verdaderamente extraordinario. Podemos decir que en un principio la doctrina y la jurisprudencia sobre asuntos regidos por el derecho constitucional francés no tuvo el desarrollo de hoy día, aun cuando existieron doctrinarios de primer orden. Todo es razón de que el derecho francés siempre profesó la soberanía de la ley sobre toda otra norma jurídica y la
prohibición de que juez alguno pudiera invalidar la ley creada por los órganos legislativos de la Constitución. Hacia 1945 se produjo la primera incursión del constituyente francés sobre la letra de su Carta Magna. Los derechos del hombre reconocidos por los revolucionarios franceses de 1789 pasaron a categoría constitucional. Ser el destinatario y beneficiario del Liber Micorum que hoy se pone en circulación me complace grandemente porque es obra de mis amigos y al sentirme en la recta final de mi vida me provoca adicionalmente una profunda satisfacción. Debo confesarles que estoy convencido de que el resultado del entretenimiento intelectual que comencé hace ya muchos años, burlando como Quevedo con su soneto, no justifica la distinción que se me hace. No obstante, mi duda la acepto con placer. La evolución de la historia de Santo Domingo, cuna de América, al decir de Pedro Enrique Sureña, es, abro comillas, el único país del Nuevo Mundo habitado por españoles durante los 15 años inmediatos al descubrimiento. Es el primero en la implantación de la cultura europea. Fue el primero que tuvo conventos y escuelas, el primero que tuvo sedes epistolares, el primero que tuvo real audiencia, el primero a que se le concedió el derecho a erigir universidades. Cierro comillas. Todo esto al inicio de la Edad Moderna. El tiempo que fue anterior quedó en el vacío o en la oscuridad de una historia no acontecida. La nación dominicana que se formó desde aquel entonces da testimonio de una historia aciaga que ha dejado un amargo saldo con el curso del tiempo. Fue escenario de las disputas políticas y territoriales mantenidas en Europa entre España, el patriarca colonizador, con sus vecinos rivales. Igualmente fue víctima de los exterminios de blancos colonizadores, agravado con la presencia agresiva en estas tierras de América del prohijo francés, el Estado haitiano. Moya Pons relata que hacia la segunda mitad del siglo XVII el Santo Domingo español se encontraba en un intenso proceso de transformación humana mediante su mulatización, esto es, aumento progresivo de su población mulata, proceso que se ha mantenido constante a través de los siglos y que hoy es uno de los rasgos característicos del pueblo dominicano. Luis Heriberto Valdés Pimentel, en su conferencia Cibao y Sur, dictada en 1932, expresa que el mulato no es inferior al blanco ni superior al negro. El mulato es una entidad real diferente. Como factor de civilización y de historia, hoy comienza con la misma sugestión de fuerza que el blanco en otros siglos, maravillosamente dotado para las luchas dobles de la ciudad y la manigua. En este nuevo mapa del universo encuentra de paso hasta la ventaja de que las futuras historias derivan más hacia la biología que hacia la moral. En Santo Domingo de 1821, un grupo de personas identificado localmente por su importancia social que dileró Núñez de Cáceres, decidieron convertirlo en nación libre y soberana, con un movimiento político dirigido contra España, llamado por su escasa duración independencia efímera. A la sazón, en 1795, ya se había sido cedido por España a Francia por el Tratado de Basilea, o sea, el territorio ya antes determinado por el Tratado de Aranjuez en 1777. A la declaración de independencia por Núñez de Cáceres, Santo Domingo fue puesto bajo la protección de la Gran Colombia. Dicho movimiento político tuvo escaso apoyo local
y fue una situación que desapareció al ocupar el gobierno haitiano lo que fue la colonia española de 1822, la cual permaneció bajo su dominio hasta el 27 de febrero de 1844, en el que los dominicanos proclamaron su separación de Haití. El 6 de noviembre de 1844, la comunidad mulata de los dominicanos ratificó su separación de Haití en un documento al estilo de los redactados por los demás estados-repúblicas que a la sazón nacieron en América, al romper los vínculos con su colonización española. Esa constitución ha vivido al borde de la anarquía que ha dominado en casi toda la historia política de los dominicanos, quienes se han mantenido en ella perpetuamente en la búsqueda de una constitución que consagre esencialmente sus dos objetivos principales, de autoridad y de libertad. Ahora no es mi propósito penetrar en la undimbre de la historia de los dominicanos. Mi afición por el derecho constitucional me impide alejarme de él y mucho menos sondear en los laberintos de las acciones de sus caudillos. Tan solo pretendo invitar la atención a algunos aspectos del constitucionalismo dominicano que su nueva lectura puede, conjuntamente con las lecturas de otras ciencias sociales, llevarnos a criterios o conclusiones que de momentos no son inéditas. Me parece el provecho que se discurra sobre la historia del constitucionalismo dominicano y sobre todo las consecuencias que ella impone. Constitucionalismo que nace en 1821 en la proclamación de la independencia de España por José Núñez de Cáceres, o, de acuerdo a la opinión más ocurrida, la separación del Estado haitiano el 27 de febrero de 1844. Los acontecimientos desde entonces se han repetido reiteradamente. Primero, y aquí comienzo el relato de la sucesión, la instalación de un caudillo tras la proclamación de la independencia el 27 de febrero. Sustitución repetida del mando por hechos de fuerza, la guerra de la restauración, la vuelta de los caudillos, nueva transmisión del mando por hechos de fuerza, la tiranía de Ulises Cerón, la vuelta de los caudillos, la anarquía política, primera ocupación norteamericana, ocupación y gobierno por extranjeros, la vuelta de los caudillos, la sustitución del mando por la fuerza, la larga tiranía de Rafael L. Trujillo, la vuelta a la sustitución del mando por la fuerza, la segunda ocupación norteamericana, la vuelta de los caudillos y, como si fuera poco, el fantasma de la dictadura por la implantación de un partido único. Si logro con mis palabras llevarlos a la reflexión necesaria sobre estos eventos de nuestro pasado como instrumento útil para definir el curso futuro de nuestra institucionalidad, habré llenado mi cometido. Aquí los libero. Muchas gracias por escuchar.